Ayuda, por favor, vamos a orar, hermanos. Levanta tu voz, levanta tu oración al Señor. Y vamos a orar, hermanos, el día de hoy, en esta mañana. Aleluya. Vamos, hermanos, siga levantando el nombre del Señor Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Glorifico tu majestad en esta preciosa mañana, Padre, por el privilegio que me das de estar en esta mañana, Padre, delante de tu presencia. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu glorioso. Gracias por tu majestad, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre del cielo. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Padre del cielo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Jesús. Luis, ¿le puedes subir tantito a mi hijo al micrófono? Bendito sea el Señor, hermano. Puede tomar su asiento si lo puede hacer. Ana Magda, cheque ahí el volumen, por favor. Tome su asiento en esta mañana, hermanos. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. ¿Cuántos traen sus Biblias, hermanos, en esta mañana? Fíjese que no me era algo extraño que el día de hoy pocos íbamos a venir a la iglesia, porque sabemos que ahorita estamos en un largo fin de semana por lo del día del trabajo. Y la pregunta sería, ¿no?, ¿cómo el pueblo del Señor debemos de reaccionar en estos días? Yo estoy seguro que a todos, es más, a mí mismo me pasó por la mente decir: ¿sabes qué? Pues vámonos de fiesta, ¿no? Vámonos de party, vámonos un weekend a un water park, o vámonos a, qué sé yo, hermano. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo de danzar, hay tiempo de dejar de danzar. Bendito sea el Señor. Magda, está por ahí ya él, para mi hermano, mándame allá él, por favor. Bendito sea el Señor. Amén. Y sin embargo, hermanos, algo que he aprendido personalmente en mi caminar con el Señor, en mi vida cristiana, es de que hay un mandamiento con promesa que Dios da. Y ese mandamiento que Dios da con promesa es: amarás a Jehová tu Dios. Dice, con todo tu corazón. No dice amarás a Jehová tu Dios con lo que te sobre, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Tampoco dice amarás a Jehová tu Dios si es que tienes tiempo o es que te queda otra cosa ya como por último que hacer. No, dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. En otras palabras, hermanos, significa que si yo amo al Señor con todo mi corazón, alabado sea Dios. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, amén, eso significa de que el Señor, hermanos, está sobre de todo mi corazón, está cubriendo todo mi corazón. Dice la palabra de Dios que de dentro del corazón de los hombres salen las maldades, y empieza a hablar de 13 clases de maldades que salen del corazón. 13 clases de maldades, hermanos, que no se parecen para nada al Señor. Ahora, dice, amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, dice, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
¿verdad? Porque es el primer mandamiento con promesa que Dios nos da. Hermano, cuando nosotros aprendemos a poner al Señor por primero en nuestras vidas, ¿está conmigo, hermano, en esta mañana? Cuando aprendemos a poner al Señor por primero en nuestras vidas, hermano, no hay nada más precioso, ni nada más hermoso, ni una paz más increíble que tú puedas sentir en tu alma que el saber que estamos poniendo o estás poniendo al Señor el primero en tu vida. Hay muchos que pueden decir, bueno, pues vámonos de party o vámonos de fiesta. Personalmente, como pastor, hermano, yo no estoy de acuerdo en esa actitud, y no estoy de acuerdo en esa actitud, mi hermano, porque creo que todo tiene su tiempo. El día de ayer pudimos hacerlo, el día de mañana es lunes, podemos hacerlo, ¿verdad? Muchos mañana no van a trabajar. ¿Por qué usar el día del Señor, hermanos, para hacer actividades personales? No debe de ser, porque dice la palabra de Dios que el día domingo, hermanos, es día del Señor. En otras palabras, el día de descanso. Y quiero hacer hincapié sobre ello. No usamos el día sábado, hermanos, porque Jesucristo, Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. Jesucristo mismo dijo: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Nosotros bendecimos al Señor en día domingo porque el domingo fue el día que Jesús resucitó, de tal manera que es un día de fiesta, es un día de alabanza para la gloria de su nombre. Es un día, mis hermanos, en el cual desde un día antes yo ya me estoy preparando para venirme a la casa de Dios. ¿Me entiende? Hermanos, el día domingo no debe ser un día que debemos de usar, sino para darle la gloria y la honra al Señor. Hace años el Señor me enseñó este principio y agradezco a Dios por ello, porque personalmente cuando el día domingo yo sé que no estoy en la casa de Dios, me siento tan mal, me siento tan mal delante de la presencia de Dios, mi hermano, porque Dios, hermanos, verdaderamente sabrá que usted y yo estamos aquí. Completamente sí, ¿verdad? Dios sabe completamente que estamos aquí. Y bueno, gracias a Dios, gloria a Dios porque usted está aquí. Colosenses capítulo 3 en el verso 2, hermano, dice la palabra de Dios. Alguien que lo tenga, que se ponga de pie y le dé lectura. Colosenses capítulo 3, verso 2. Colosenses capítulo 2. No, capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 3, verso 2, perdón. Capítulo 3, verso 2, hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 2. Cuando lo tenga, hermano, responda un fuerte amén. Ok, alguien que se quiera poner de pie y le quiera dar lectura. Sí, hermana. Colosenses, hermana. Está bien, no se preocupe. Colosenses capítulo 3 en el verso 2. Sí, hermana, verso 2. Sí, sí. Gracias, hermano. Una vez más lo puede leer con fuerza. Gracias, hermana. ¿Qué dice la escritura? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice poner la mirada en las cosas de arriba? Hermano, cuando nosotros verdaderamente, como cantábamos ahorita, ponemos nuestra pasión y deseo en las cosas del Señor, nos es fácil poder poner la mirada en las cosas de arriba. Cuando empezamos a encontrar el deleite en otras cosas, hermanos, que no son las del Señor, hermanos, se nos hace muy difícil caminar en los caminos del Señor. Una persona, hermanos, que encuentra el deleite hablemos del pecado, obviamente le va a costar o le va a ser casi imposible caminar en las cosas del Señor, porque ha encontrado el deleite, mi hermanos, en otras cosas que no es el Señor. ¿Se acuerdan lo que compartíamos hace unas semanas atrás? Que debemos de aprender a encontrar el deleite en el caminar con Dios, porque cuando aprendemos a encontrar el deleite en las cosas de Dios, hermanos, no nos es difícil caminar con Dios. Va a venir pruebas, van a venir circunstancias, siempre, constantemente van a venir, pero no nos va a ser difícil, vamos a poder elegir correctamente. No nos va a ser difícil tampoco estar en la iglesia, porque sabemos, mi hermano, que es nuestro deleite caminar con el Señor. Pero cuando no hay nada de ese deleite, hermanos, simplemente se convierte en una religión más.
se convierte en un momento más de estar en la iglesia, sentados, conviviendo con la hermandad. Y no digo que sea malo, pero no es nuestra prioridad venir a la iglesia. Nuestra prioridad número uno de venir a la casa de Dios es buscar la presencia de Dios. En segundo término, hermanos, está la hermandad. Cuando aprendemos a encontrar el deleite en orar, el deleite en alabar a Dios, hermanos, se te convierte en una necesidad. Créamelo, se te convierte en una necesidad. Eso es lo que tenemos que aprender a buscar. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la esposa de Cristo se está percibiendo, se está preparando para partir pronto con el Señor. En el libro de Apocalipsis, hermanos, da la descripción de cómo está la esposa de Cristo. Juan, el más pequeño de los 12 apóstoles, exiliado en la isla de Patmos, hermanos, es llevado en el espíritu hacia el futuro, hacia la eternidad futura. Y cuando es llevado a las cosas futuras, hermanos, dice que él mira a una esposa. La esposa es la iglesia, hermanos. La iglesia comprada a precio de sangre, hermanos. Y dice la escritura que la mira varias características mira en la esposa. Vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis capítulo, ahorita le digo exactamente, déjeme llego ahí. En el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 en el verso 7. Cuando lo tenga, hermano, responda un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Quiero recordarle nuevamente, hermanos, ¿quién era el que tuvo esta visión? Juan. ¿Dónde estaba exiliado él? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba exiliado en la isla de Patmos? Por predicar a Jesucristo. En el tiempo cuando Jesús muere, hermanos, todos los seguidores de Jesucristo fueron perseguidos. Una persecución bien fuerte, hermano, muy terrible, a matarlos, a muchos de los que estaban persiguiendo, bueno, de los que murieron o mártires por Jesucristo. Muchos de ellos tuvieron muertes terribles, hermanos. La mayoría de los apóstoles tuvieron muertes terribles. Muchos de ellos fueron crucificados al revés, como una cruz al revés para atrás. Otros de ellos, hermanos, fueron quemados. Otros de ellos tuvieron unas muertes, hermanos, apedreadas, terribles. O sea, verdaderamente, hermanos, viene una persecución muy fuerte a consecuencia de creer en el Señor, de creer en Jesucristo. Verdaderamente estamos viviendo en tiempos bien finales, hermanos, y bien únicos en toda la historia de la humanidad. Yo no sé si usted ha estado mirando las noticias, hermanos, pero es terrible lo que ha estado pasando en Siria y de las cosas tan terribles, hermanos, que están pasando en el Medio Oriente. Yo quiero recordarles, hermanos, que hay un reloj que es el reloj de Dios, y el reloj de Dios, hermanos, estamos nosotros ya en la 12ª hora, de tal manera que el tiempo que estamos transcurriendo ahorita, hermanos, ya es un tiempo extra, ya es un tiempo, hermanos, en el cual es la gracia y la misericordia de Dios. Es impresionante ver cómo este hombre, hermanos, el presidente o el dictador, porque es un dictador este hombre de Siria, hermanos, casi 1,400, 1,500 personas mata, hermanos, en unos cuantos días por medio de los ataques químicos, que es un tipo de gas que se llama el gas sarín. El gas sarín, hermanos, es uno de los gases que los alemanes fueron los que lo descubrieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El gas sarín, hermanos, es un gas que ataca directamente a los nervios. Ataca directamente a los nervios de la persona, hermanos, y es impresionante ver cómo todo su cuerpo interno, hermanos, sufre una parálisis total, al grado, hermanos, de que la gente pues simplemente se muere. Y es impresionante ver, hermanos, cómo en las imágenes que sacan en la televisión, cómo estas cientos de personas de cuerpos, no sé si los ha mirado, niños, hermano, mujeres, gente inocente, hermano, gente que no, ¿me entiende? Hermanos, cientos de personas, ya hablamos de miles muertos, hermanos. O sea, ¿qué está sucediendo en el ser humano? ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? Por un lado, hermanos, el pueblo del Señor, que deberíamos estar más afirmados en los caminos del Señor, más levantando un clamor, más levantando la palabra del Señor. Hermanos, muchos de ellos, o muchos del pueblo de Dios, hermanos, viven en una burbuja, mi hermanos, de satisfacción propia.
y estamos buscando, hermanos, el ser humano en ese tiempo, el enemigo está atacando con todo, mi hermanos, poniéndonos otras cosas de satisfacción, hermanos, en vez de nosotros encontrar la verdadera satisfacción en los caminos del Señor, en las cosas de Dios. Es impresionante cuando miramos las imágenes, hermanos, cómo este hombre sale y va diciendo, dice, sabe, hermanos, sabe que Estados Unidos, que es una nación que siempre de alguna forma, hermanos, está cuidando la paz mundial. Obama ya dijo, hermanos, que va a haber un ataque. O sea, ya están por decidirlo en la Cámara de Representantes, si es que va a haber o no va a haber. Ojalá no haya, hermanos, porque se puede ir a algo superior. Yo estaba escuchando en varias noticias, hermanos, que decían que hay un riesgo inclusive de que esto se pudiera inducir a una tercera guerra mundial. Y ya no estamos hablando, hermano, de una guerra de pistolas, de armas. Ya estás hablando de una guerra nuclear, de una guerra biológica, hermanos. De guerras que pueden atacar, hermanos, por contaminantes en el aire, por contaminantes en el agua, con cosas que es necesarias para el ser humano. Hermanos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La Biblia nos dice que este tipo de cosas iban a suceder en el último de los tiempos. Quiero que abra su Biblia, hermanos. Si el Señor me está cambiando el tema ahorita, vaya conmigo a Mateo, por favor. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo y vaya conmigo al capítulo 24, a donde la palabra de Dios nos habla sobre lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo. Mateo capítulo 24, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en el verso 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos. Más bien, yo voy a leer y usted sígame con su vista. Dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 6, ¿qué dice? Y oiréis guerras y rumores de guerras. Quiero detenerme brevemente ahí, hermanos. Durante la historia de la humanidad, hermanos, han existido muchas guerras civiles del pueblo contra sus gobiernos. Muchísimas guerras han sucedido en toda la historia de la humanidad. Han muerto miles de personas, hermanos, en todas estas batallas. Pero, hermanos, las guerras, en otras palabras, en estos últimos 100 años, la primera, la segunda guerra mundial, hermanos, mataron a tantísima más gente, mi hermano, como en ninguna otra guerra que ha existido en la historia de la humanidad. Aparte de que en este último siglo, hermanos, en estos últimos 100 años, las guerras, hermanos, ha habido el descubrimiento de las armas, de las bombas nucleares. A mí me impresiona que en 1940 y tantos, hermanos, Estados Unidos ya poseía una bomba nuclear de miles de cientos de megatones, no sé cómo le llaman para pesar eso, hermanos, la capacidad que tiene eso. De ver cómo en 1940 y tantos, hermanos, Estados Unidos ya poseía una bomba nuclear con el poder de destruir una ciudad, mi hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, te estoy hablando que en 4, 5, 2, 3 minutos, hermanos, una ciudad queda completamente desaparecida, que fue lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki en Japón. Recuerda, cuando Estados Unidos deja caer la bomba atómica. ¿Por qué Estados Unidos atacó, hermanos? Por lo que pasó en Pearl Harbor, en Hawái, cuando vinieron, hermanos, los japoneses y atacaron directamente las bases armadas de ahí. Obviamente Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados, atacan con una bomba nuclear en 1940 y tantos. No recuerdo exactamente el año, pero fue en esos años. Estamos hablando, hermanos, hace más de 50, 60 años, hermanos, que sucedió eso. Imagínese usted, hermano, el tipo de armamento que en la actualidad tienen todos estos poderes.
Estaba leyendo en un documental, hermanos, que hablaban acerca de las guerras y de qué desgracia hay tan terrible para las ciudades, para la humanidad, para todo esto. Y decían que Estados Unidos tiene más de 5,000 cabezas nucleares, hermanos. Rusia tiene más de 13,000 cabezas nucleares. China tiene 3,000 cabezas nucleares. Cuando me refiero a cabezas nucleares, me refiero a una bomba como la que cayó en Hiroshima y como la que cayó en Nagasaki. O sea que estamos hablando, mi hermano, que si llegara a haber una guerra de Rusia en contra de Estados Unidos, y quiero decirle que Rusia, hermanos, está muy en contra de lo que hace Estados Unidos y están a la expectativa. Rusia está con Siria. Y hermanos, este presidente Putin, que se llama, hermanos, él ha dicho, dice que él no está de acuerdo de que Estados Unidos ni que nadie vaya a bombardear Siria. ¿Por qué? Porque él tiene una fuerza militar, una base militar, hermanos, dentro de las regiones de Siria. Y obviamente él no le conviene, hermano, y él no quiere de que vaya a haber una guerra y que vaya a haber una destrucción sobre su base militar. Entonces, este hombre ha dicho también, hermano, que si Estados Unidos se atreviera a atacar, casi están hablando de una tercera guerra mundial. Esto apenas lo estaba escuchando hace 2-3 días, hermanos, en la televisión. O sea, ya de un presidente saliendo de sus labios, está amenazando, está diciendo, tú atacas, atacamos. Y vamos a atacar con bombas nucleares, o sea, con cosas nucleares. Hermano, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Por un lado, espiritualmente estamos lidiando contra un espíritu terrible de tibieza espiritual, a donde el pueblo del Señor, mi hermano, lamentablemente no estamos captando el tiempo en el que nos estamos encontrando. ¿Está conmigo? A donde debería de haber un despertar más grande, donde debería de haber una hambre más por el Señor, un compromiso más con Dios. No se equivoque, hermanos, no un compromiso con el pastor de la iglesia o con la iglesia a la que yo me congrego. Un compromiso con Dios, un compromiso de enamoramiento más con el Señor. Porque eso no son otra cosa, hermano, más que señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene pronto, hermanos. Maranata, Maranata significa Jesús viene pronto. Él viene pronto, hermanos, pero viene por una esposa, hermanos, una esposa entregada, una esposa que esté dispuesta, mis hermanos, a pagar el precio. Antes de leer en Mateo, los llevé a Apocalipsis. Déjenme termino de leer Apocalipsis. No pierda Mateo, por favor. Póngale un separador y vaya conmigo, por favor, allá donde estábamos ahorita en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19 le dije, ¿verdad? Y lea conmigo en Apocalipsis 19, hermanos. Y vamos a leer en el verso 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Voy a terminar de leerlo y ahorita lo tratamos de comprender. Dice: y le fue dado que se vista de lino limpio, lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Bendito sea Dios. En el verso 7, hermanos, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted siente ese gozo diariamente en su caminar con Dios? Porque quiero decirle que la visión que está teniendo Juan, hermanos, está mirando una esposa que está gozosa, pero no gozosa con las cosas del mundo, hermano. No gozosa con las satisfacciones que ofrece el mundo, sino es una esposa que está gozosa porque ha encontrado el deleite en el estar en la presencia divina de Dios. ¿Está conmigo? Es porque es una esposa, mi hermano, que ha aprendido, que ha pagado el precio y que está, bendito Dios, brillando, que está radiando, que está llena de esta luz, mi hermano, de esta luz del Hijo, de esta luz, bendito Dios, proveniente de la presencia de Dios, de esa luz, mi hermano. Cada vez que tú y yo alabamos el nombre del Señor, esa luz preciosa de Dios baja sobre de ti, mi hermano, de tal manera que te ilumina, te inunda de su presencia. ¿Le ha pasado que viene, hermano, venimos cansados, venimos preocupados, venimos con alguna circunstancia en la vida
Solamente tú traspasas esa puerta de la iglesia, vienes, hermano, y tú empiezas a sentir como la presencia divina de Dios empieza a descender sobre de ti, te empieza a llenar de su presencia. ¿Por qué? Porque la luz divina de Dios, hermanos, viene y empieza a satisfacer tu corazón, a satisfacer tu alma. ¿Cuál es, hermano, uno de los engaños que está haciendo Leviatán en estos tiempos? Está llevando al pueblo de Dios a encontrar el gozo y la satisfacción, hermano, fuera, en las cosas del mundo. Quiero hacerle bien claro, yo no estoy diciendo, hermano, que como cristianos no debemos de pasar un tiempo de gozo, de tranquilidad. No sé, a lo mejor ir a caminar al zoológico en el día feriado, a lo mejor ir a la playa, hermanos, a solear, qué sé yo, hermano, pasar un rato con la familia. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, hagámoslo, es necesario, pero no sobre el día del Señor. Porque el día del Señor, Dios es un Dios celoso, hermanos. ¿Y sabe por qué es un Dios celoso? Porque Él exige la gloria exclusivamente para Él. Muchos podríamos decir, ay Dios, qué exigente es, hermano. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de su vida, el dueño de mi vida, el dueño del aire que respiro, el dueño del aire que tú respiras, el dueño de tu fuerza. Juan está mirando a una esposa gozosa. Y quiero que ponga atención en lo que le voy a decir. Si usted no encuentra el gozo, hermanos, ahorita en su caminar con Dios, algo está pasando en su corazón. Algo está sucediendo dentro de su alma, dentro de su espíritu. Algo, mi hermano, usted ha escogido mal y está encontrando la satisfacción en otras cosas. Hay muchas personas que, ¿para qué hablar, mi hermano? Hablar de las cosas de afuera. Cuando yo me refiero, si usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿va? Encontrar la satisfacción en alguna otra cosa. Algo que yo aprendí, hermano, desde mi primer caminar con el Señor fue de enamorarme de Jesucristo, enamorarme de Él. Porque cuando te enamoras de Él, te enamoras de su voluntad, te enamoras de todo lo que venga con Él, de lo que venga, de lo que hable de su presencia. Muchos nos critican porque estamos en la iglesia en la mañana, en la tarde, pero hermano, yo no puedo visualizar a una persona que no esté enamorada de su Señor y que solamente no exprese ni haga, hermanos, el estar buscando su presencia. Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, dice, porque más adelante dice la Escritura, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Démosle gloria. ¿Por qué estamos hoy aquí en este día domingo, hermanos? Porque hemos venido a darle gloria. ¿Está conmigo? Dios nos da, hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y Dios nos pide un día que vengamos a buscar su presencia. Y es poco, hermano. Porque a pesar de eso, aquí nos reunimos entre semana en la congregación. Y aún sigue siendo poco. Cuando leemos a la iglesia del Antiguo Testamento, estaban todos los días en el templo, alabando y buscando la presencia de Dios. Por eso es conocida la iglesia antigua, hermanos, como una iglesia apasionada por el Señor. Una iglesia temerosa de Dios, una iglesia enamorada del Señor. No me sorprende como pastor, hermano, lo que en estos días estemos pasando tanto alrededor del mundo, no solamente en la iglesia de Chicago del Evangelio de Cristo, sino en todo el mundo. Iglesias vacías, hermanos, unos cuantos hermanos nada más. Cuando sabemos que somos más, otros no vienen, simplemente no se presentan. Sí, hermano. Más de 80 iglesias, dice mi hermano Federico, cerradas en Rusia, en Inglaterra, perdón. ¿Por qué? Porque no hay asistencia del pueblo de Dios. ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿Qué está sucediendo? No le estoy diciendo a usted, porque usted está aquí, pero estoy tratando, mi hermano, de que hagamos recapacitación. Hace unos días me pegaron una foto, hermanos, en mi Facebook personal, y era una persona con una mano, todas las manos cortadas. No sé si usted la ha visto, toda la mano cortada, y dice que le cortaron las manos, hermanos, allá en Norcorea a esa persona por leer la Biblia.
toda así, hermano, parecía como jamón cortado o una salchicha cuando usted la corta así para que le penetre bien el calorcito. Las manos cortadas por leer la Biblia. Rebanada, hermano, rebanada totalmente la mano así. Así toda su mano ahí, pero toda rebanada por leer la Biblia. Yo me quedé pensando, dije, Señor, estamos en un lugar donde tenemos una iglesia, un edificio. Podemos gritar, correr, gritar, leer las Biblias, la Biblia las veces que quiera. Y a veces ni siquiera la leemos, hermano. A veces nada más el domingo. Y a veces el domingo se me olvidó la Biblia y agarro cualquier Biblia. No hay pasión, no hay deleite, no hay satisfacción en las cosas del Señor. Y por consecuencia, hermanos, nos pesa caminar con Dios. Qué triste, porque hay un día que todos nos vamos a presentar delante de Él, hermano. Y cuando nos presentemos delante de Él, todas nuestras obras y todo lo que según, hermanos, buscamos la satisfacción en la tierra, de nada nos va a servir. El Señor nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Pero solamente un pueblo escogido, solamente aquellos que aprendieron a encontrar el deleite en Dios, no en el humano, no en una organización, no en una iglesia inclusive, sino en Cristo Jesús. Son aquellos, mi hermano, que van a estar usando un lino fino. Y ese lino fino, hermano, dice que son las justificaciones de los santos. En otras palabras, hermano, son aquellos que han pagado el precio. Son aquellos que se pusieron en la orilla del río, hermanos, y dijeron: cruzo o no cruzo, me arriesgo o no me arriesgo, estoy dispuesto o no estoy dispuesto, camino con Dios o no camino. Y la esposa de Cristo, hermano, es aquella que dijo: adelante, estoy dispuesta a seguir al Cordero. Si es por los montes, voy a los montes. Si es a los valles, voy a los valles. No importa dónde vaya mi Señor, allá yo voy a ir. Allá yo voy a buscarle, allá voy a encontrar la satisfacción, ahí voy a encontrar el deleite de caminar con mi Señor. Mi hermano, Jesús pagó con su sangre preciosa por ti y por mí. ¿Por qué a veces nos costaría o nos cuesta trabajo caminar con Dios? No debe de ser. A eso se le llama en la Biblia ingratitud. Se le llama, mi hermano, una ingratitud terrible en el corazón. No seamos ingratos, hermanos. Tengamos gratitud. El estar aquí es gratitud a Dios. Y esa gratitud Dios la pesa. ¿Sabía usted? Dios la pesa. Y el día que estemos delante de su presencia, mi hermano, entonces dice la Biblia que los libros serán abiertos. Y el video eterno, mi hermanos, de tu vida y mi vida va a ser puesto en play. Y entonces el Señor nos va a mostrar todo lo que tú y yo hicimos para la gloria de su nombre. Dice la Biblia que Juan está mirando una esposa gozosa. Él está hablando del gozo, pero obviamente ese gozo, hermanos, es porque él mira a la misma esposa gozosa, porque la mira alegre, y ese mismo gozo él lo siente. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice: porque son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué? Ahí era donde quería llegar. Se ha aparejado, hermanos. ¿Qué significa la palabra aparejar? Bueno, se unió. Amén. ¿Qué más es aparejar? Preparar. En otras palabras, su esposa se ha preparado. ¿Para qué se ha preparado, hermanos? Para las bodas del Cordero. Quiero hacerle una pregunta: ¿se está usted preparando para las bodas del Cordero, hermano? Hello. ¿Se está usted preparando para salir pronto del planeta Tierra? ¿Se está usted preparando diariamente, mi hermanos, para salir pronto con el Señor? Si no lo está haciendo, deberíamos de hacerlo, hermano. Y debería de hacerlo. Porque lo que le viene al mundo es terrible. Le decía a usted ahorita de lo que está pasando en Siria, hermanos. Y verdaderamente es terrible, es terrible. Está hablando de que diario en la guerra civil que tienen, independientemente en Siria, hermanos, diario mueren cientos de personas en Siria, hermanos, diario. Ahora, por el punto en el mapa, hermanos, cuando usted ve el mapa y ve Siria, Siria está al lado de Jerusalén, hermanos, de Israel. Y ya dijo el presidente de Siria, ya dijo: si nos ataca Estados Unidos a nosotros, nosotros inmediatamente atacamos a Israel. Y obviamente, hermanos, no se van a quedar con los brazos cruzados. Israel también, hermanos, no se va a quedar con los brazos cruzados. Estamos hablando de cosas terribles, hermanos. Cosas terribles. Vivimos en un país verdaderamente bendecido, hermanos, por la mano de Dios.
pero a la misma vez es un país muy odiado alrededor del mundo. Muchos países lo odian este país. Norcorea, hermanos, odia este país. Y podríamos hablar de muchos. El mismo Siria, Irán, Irak, hermanos, de este Saddam Hussein que lo derrocaron. Hermanos, estamos hablando que en el Medio Oriente las cosas verdaderamente están tan terribles. Y muchos ni siquiera nos damos cuenta porque estamos tan metidos en nuestros trabajos que ni siquiera nos damos cuenta. Dice la Biblia, hermanos, que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar listos, aparejados. Quiero que por favor regrese conmigo a Mateo. A Mateo 24. Y dice la Biblia, la palabra de Dios en el capítulo 24, en el verso 6. Estoy en Mateo, capítulo 24, en el versículo 6. Mateo, capítulo 24, en el versículo 6. Hermano, esto está sucediendo ahorita. Usted está siendo testigo. Escúchame lo que le voy a decir. Usted y yo estamos siendo partícipes y testigos de la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Estamos participando de la iglesia de los últimos tiempos. Y nos debe de abrir los oídos más. Y nos debe de verdaderamente abrir nuestros ojos más. Si usted está en la iglesia, hermano, y todavía no ha tomado una verdadera decisión de caminar con Jesucristo, esta es la tarde, hermanos, antes de que usted se vaya de este lugar, que haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios de caminar con Él más sinceramente, más honestamente, con mayor responsabilidad, mi hermano. Dice en el verso 6, y oiréis de guerras. Primera guerra, Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué más? Y rumores de guerras. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahorita, hermano? Es un rumor, ¿verdad? Se dice que va a atacar Estados Unidos. Siria dice que va a contraatacar con Israel. Rusia dice, si tú atacas a Siria, yo no voy a quedar con los brazos cruzados. Rusia, hermanos, es una potencia mundial también. Una potencia que tiene, ya lo dijeron, ya lo dijeron que tienen bombas nucleares también. Dice, y rumores de guerras. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Mirad que no os turbéis. En otras palabras, no te preocupes. Hermanos, no debemos de permitir como nosotros como cristianos que eso nos turbe, que eso nos preocupe. Por un lado nos preocupe obviamente, pero primero, antes de eso dice, mirad. En otras palabras, pongamos nuestros ojos en el Señor, mi hermano, y no permitamos que esas cosas nos turben. Dice, mirad que no os turbéis, porque es menester, es necesario que todo esto acontezca. Dice, mas aún no es el fin. Ahora vea en el verso 7, hermanos, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué es lo que le dije ahorita? De lo que estamos escuchando en los rumores, que se va a levantar, hermanos, nación contra nación. Esto es terrible, hermanos, porque Estados Unidos tiene aliados, pero también Siria tiene aliados. De tal manera, hermanos, que si nada más es un ataque de advertencia para decirle, no puedes usar más bombas o armas químicas. Hermanos, sinceramente, eso de las armas químicas, yo cuando lo estaba mirando en la televisión, fue inevitable que mis lágrimas se derramaran al ver el dolor de toda esta gente, hermanos. A ver cómo la gente estaba revolcando en el piso, hermanos. Si eso usted y yo, hermano, como seres humanos, como hijos de Dios, lo sentimos. Ahora imagínese usted, ellos que lo están pasando, pero imagínese usted qué ha de sentir el Señor, hermanos. El que nos hizo y pagó con su sangre preciosa por todos nosotros. ¿Está conmigo? ¿Qué sentirá Dios, hermanos? Y rumores de guerras, dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se ha puesto a pensar qué reino es el que está hablando aquí? El reino de Dios, mis hermanos, y el reino de las tinieblas. En otras palabras, el reino de las tinieblas está levantado en contra del reino de Dios, y el reino de Dios está levantado también en contra del reino de las tinieblas. ¿De qué lado está usted peleando?
Si estamos peleando del lado, hermanos, del lado del Señor, tenemos que escoger correctamente y pararnos en este mismo momento, hermanos, y elegir por el Señor y pelear del lado del ejército del Señor. ¿Cómo vamos a pelear del lado del ejército del Señor? Haciendo lecciones diarias con el Señor, encontrando el deleite y la satisfacción en su presencia, armándonos en oración, armándonos en ayuno, armándonos buscando su presencia, armándonos diariamente en la búsqueda de la presencia del Señor. Esa es la forma de armarnos en Dios. No está hablando de una AK-47, hermanos, está hablando de una fuerza espiritual, de armarnos en el nombre de Jesús. Cuando estamos alabando al Señor y de repente el Señor nos lleva a guerrear espiritualmente, hágalo, hermano. Guerree espiritualmente de tal manera que el enemigo se ha echado para afuera, se ha echado para atrás. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, usted y yo sabemos que esto está sucediendo ya, ¿verdad? Le dije a usted hace un momento, usted está siendo participante de la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Quiero recordarles que el Señor les empezó a profetizar esto a los apóstoles hace más de 2000 años atrás, hermano. ¿Está conmigo? Eso significa que 2000 años después está usted y yo. Está el hermano César, la hermana Morena, el hermano Toño, el hermano Michael, todos los hermanos que estamos aquí. Aquí estamos, hermanos, viviendo en los últimos tiempos de la iglesia, siendo participantes de lo que está sucediendo, hermanos. Verso 7. Y reino contra reino, dice, y habrá pestilencia. Me llamaba mucho la atención, hermanos, acerca de esta bomba química, que es el gas sarín. El gas sarín fue descubierto, como les dije hace un momento. Hice un research, una búsqueda en el internet, hermano, para ver qué era lo que estos sirios habían lanzado hacia su propia gente. Más de 1400 civiles murieron en un día, hermanos. En un día. O sea, nada más imagínese usted qué tan terrible, hermanos, es esto. Y decían, bueno, ¿cuál fue el tipo de arma que usó el ejército, el gobierno en contra de los sirios, de sus propios civiles? Y dijeron que fue este gas llamado el gasarín. Entonces el gasarín, hermanos, fue descubierto por los alemanes. Fíjese qué curioso, hermano. Recordemos quiénes eran los alemanes. Los alemanes eran aquellos que se decían que eran la raza única. Adolfo Hitler fue el encargado, hermanos, de matar a más de 6,000, 7,000, 8,000. A lo mejor me estoy quedando corto, hermanos, judíos en los guetos cuando los quemaba. Ese gasarín, hermanos, fue descubierto más o menos en esos años, cuando el ejército de Hitler, hermanos, estaban creando una bomba o una arma química para matar a todas estas miles de personas cuando los metían en los guetos y los metían a los grandes bodegas, hermanos, según para bañarlos, hermanos, y lo único que aplicaban eran pestilentes, hermanos, eran como esas cosas que te matan. No habían descubierto todavía el gasarín, hermanos. Entre todo eso, hermanos, se dan cuenta de que hacen el descubrimiento del gasarín y empiezan a darse cuenta, hermanos, de lo tan terrible, de una muerte tan terrible que es el gasarín, que en menos de un minuto te mata. Un minuto dura una persona, hermanos, cuando es inhalado el gasarín. No solamente inhalado, sino si el gas toca tu cuerpo, te mata también. O sea, no hay forma de escaparte del gasarín ni con máscara. Puedes usar máscara, pero si toca tu cuerpo, hermanos, el gasarín entra a tu cuerpo también y te mata. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, de que fueron los alemanes, y los alemanes fueron los encargados, hermanos, de matar a miles de personas. Hoy en la actualidad está en las manos de muchos gobiernos en la actualidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto, hermano? Estoy hablando de esto para que usted y yo nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Está conmigo? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor ya nos había profetizado esto. Dice, y habrá pestilencias. Podemos decir, mi hermano, que esa clase de gasarín es un tipo de pestilencia. ¿Está conmigo? Dice, habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos
y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. En otras palabras, en el verso 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. ¿A qué se refiere la palabra cuando está diciendo, hermanos, si os entregarán para ser afligidos y os matarán? Es claro también que esa porción, hermanos, también está haciendo mucha referencia al tiempo de la gran tribulación. Aquellos que se han de quedar, hermanos, y van a ser buscados por el anticristo y los va a buscar para matarlos. Pero también, hermanos, tiene que ver con aquellos que ya estamos caminando en el Señor, hermanos, y nos dejamos somos un tanto persuadidos por la gente que nos rodea cuando nos hacen mención de nuestro caminar con Dios, como diciéndonos: tú estás loco, ¿cómo crees? Tanto tiempo en tu iglesia, todo el día en la iglesia, en la mañana, en la noche, entre semanas estás tú loco. En otras palabras, hermano, empiezan a querer matar nuestra fe en el Señor. Cuando muchos creyentes no están afirmados en su fe en el Señor, cuando muchos creyentes no han tenido una experiencia, hermanos, diaria con Dios, no han tenido ese gozo, ese deleite con Dios, ¿qué cree? Esa semilla, hermanos, puede llegar al punto de llegar a una muerte espiritual. Y muchos creyentes prefieren mejor alejarse del Señor, hermanos, en vez de seguir caminando con Él. Dice: y a muchos os matarán. ¿Cuánta gente, hermanos, personalmente yo como pastor no he conocido, mis hermanos, caminando con Dios y ahorita ya no están caminando con Dios? Y el corazón de uno duele, hermanos, hablando humanamente como ministros, pero jamás me podría imaginar cómo le ha de doler el corazón al Señor de ver a tantas almas, hermanos, que en este tiempo buscaron de Él y hoy ya no lo están haciendo. Y ya no lo están haciendo, hermanos, porque les importó el que decía su familia de ellos. Les importó, hermanos, el que dirían o el que dirán. Hermano, nunca nos avergoncemos del Señor. ¿Está conmigo? Nunca nos avergoncemos del Señor. Jamás. Porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Él es el gran yo soy. Él es nuestro amado Señor. Él es el Todopoderoso. Y Él tiene un lugar especial en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Rey, hermanos? Aleluya, 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 aleluya. Cuando vamos a alabar al Señor, ¿sabía usted que una forma de avergonzarnos del Señor es cuando no alabamos su nombre? Porque me da vergüenza que va a decir el hermano si yo alabo al Señor. Porque me da vergüenza que vayan a pensar, hermano, que piense lo que quieran la gente. Cuando tú vengas a alabar su nombre, haz un show para la gloria de Dios, de tal manera que llames la atención de Dios, de tal manera que si el Señor está sentado en su trono, hermano, al verte a ti danzando, llames la atención de Dios, que diga: ahí está mi hijo que está alabando y exaltando mi nombre. Ahí está mi hija que está danzando para la gloria de mi nombre. Ahí está. Llénese de gozo, hermano, de alegría, de gozo, de esa alegría proveniente de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, sigue diciendo la Escritura, hermanos, en el verso 10: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. En otras palabras, ¿qué me está diciendo el Señor por medio de su palabra? Que tengo que tener mucho cuidado, mi hermano, con guardar resentimiento en mi corazón. Porque esa es una arma tan terrible que Leviatán usa, hermanos, que Satanás usa. Cuando empezamos a guardar rencor en el corazón. Y a guardar rencor en el corazón, hermanos, empiezan a ser, ¿sabe qué? Raíces de amargura. Y esas raíces de amargura, hermanos, nos empiezan a convertir en creyentes y en cristianos, hermanos, amargos. No sonrimos. No sonrimos a la vida, hermanos, estamos amargos, porque hay tanta amargura en el alma, en el corazón, que no sonreímos, mi hermano, no sonreímos a la presencia del Señor. ¿Qué debemos de hacer, hermano, cuando el Señor nos muestre cuánto enojo, odio, ira está en nuestro corazón? Tenemos que inmediatamente, mi hermanos, ir a la presencia de Dios y entregar eso que sentimos. Porque si no lo entregamos, mi hermano, eso se va a hacer una raíz en el alma. Y cuando menos te des cuenta, mi hermano, ¿sabes qué? Ya vamos a estar odiando a medio mundo.
Vamos a odiar a la gente que nos rodea, a la gente de al lado, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, tu iglesia, tu hermano en Cristo. En otras palabras, no vamos a tener paz los unos con los otros. ¿Está conmigo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la leemos, tenemos que estar alertas a lo que dice la Escritura. Dice más adelante, quiero llegar a un punto y ahora lo vamos a dejar, a donde dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ni hablar de eso, esos en la actualidad sobreabundan, hermano. ¿Cuántos han escuchado del Cristo de Siria? No. ¿Sí es de Siria? Sí, es de Siria, fíjese. Qué curioso, ¿eh? Han escuchado, bueno, Cristo, no, y eso porque el nombre del Señor es el nombre bendito, pero el hombre de Siria, que se hace decir Cristo. ¿Alguien ha escuchado la historia de este hombre? ¿Nadie la ha escuchado? Bueno, hermano, cuando tenga oportunidad, métase a YouTube y ponga ahí, hermanos, Cristo se usa solamente para nuestro Señor, hermano, pero bueno, en el internet dice el Cristo de Siria. Es un hombre, hermanos, que se viste como si usted y yo estuviéramos mirando una película de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, con su pelo largo, con su túnica blanca, con su barba, hermanos, y dice que Él es Cristo. Y es impresionante, hermanos, ver cómo miles de personas lo siguen y dicen que sí, que Él es Cristo. Este hombre habla como cuando el Señor hablaba, hermanos, hace 2000 años. Se para en los montes y empieza a hablar y empieza a decir cosas. Dice que el pecado ya no existe, algo muy semejante a lo que este hombre fanático y charlatán decía, José Luis de Jesús Miranda, que era uno que también se decía que era el Cristo, que tenía su sede aquí en Miami, Florida, hermanos, y a donde tenía miles y miles de personas. O sea, y podría seguir hablando. En la India había otro hombre que se dice que es también el Cristo. Muchísimas personas, hermanos. Muchos de ellos son charlatanes, muchos de ellos, hermanos, solamente están preparando el camino para el anticristo, mis hermanos, para lo que ha de venir sobre el planeta Tierra. Pero dice la Biblia que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero vean el verso 12, es lo más preocupante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué tengo que tener cuidado yo, mis hermanos, como cristiano? Y creo que ese es el tema, el punto que hoy debo de tener. Es el punto en el cual debemos de recapacitar y reflexionar. Le digo a usted hace un momento, lo felicito por estar en esta mañana en la casa del Señor. Y espero que se quede en la tarde, hermano. Porque ¿sabe qué? Eso agrada a Dios. Eso hace contento a Dios. Eso es agradable delante de su presencia. Decídase a caminar, hermano, como Dios quiere que usted y yo caminemos. Y por le digo a usted, lo felicito por estar aquí. Por algo que la palabra de Dios dice, hermanos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero que usted piense, hermanos, ¿cuál es el amor más grande que puede tener el ser humano? Hermanos, ¿cuál podría ser el amor más grande que el ser humano podría tener en la vida? ¿El amor a quién? En otras palabras, el amor a Dios, mi hermano, se va a enfriar. Y a consecuencia de que el amor a Dios se va a enfriar, hermanos, obviamente, hermanos, eso me va a incitar a enamorarme más de las cosas del mundo, a buscar más deleite en las cosas de allá afuera, porque mi amor se ha enfriado. En otras palabras, ¿qué debo de tener yo cuidado? Debo de tener cuidado, hermanos, de que el amor hacia con Dios no se enfríe en mi alma. Porque si el amor de Dios se enfría en mi alma, entonces me va a pesar caminar con Dios. Me va a pesar. Y en el momento, hermanos, que nos empiece a pesar caminar con Dios, después de la muerte espiritual, hermanos, sigue la muerte física.
Y eso es una ley de Dios, el principio de la siembra y la cosecha. Dios en su infinita misericordia prefiere, hermanos, mejor primero cortarnos para alcanzar salvación con Él, a que nos quedemos en la tierra y nos perdamos, hermanos, de su presencia. El amor de muchos se enfriará. Debemos de tener mucho cuidado que nuestro amor por Dios se enfríe, hermanos. Si mi amor con Dios se enfría, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con mi amor de mi hermano en Cristo? También se va a enfriar, hermano. Y por consecuencia, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber nada de amor en mí, sino va a haber una sombra de muerte, de odio y de tinieblas, hermano, que va a ser lo único que me va a envolver. ¿Sí me está entendiendo? Va a ser lo único que me va a envolver. Me va a envolver en mi matrimonio, me va a envolver en mi relación con mis hijos, me va a envolver en mi iglesia, me va a envolver en mi trabajo, me va a envolver en todos lados, porque mi amor hacia el Señor se ha enfriado. ¿Y cómo se enfría el amor a Dios? Dice la Biblia, porque la maldad, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, debo diariamente, mi hermano, venir ante la presencia de Dios y clamar a su sangre preciosa, clamar a su fuego, clamar a su agua y pedirle al Señor que venga y me limpie con su sangre preciosa. Señor, limpia los pensamientos que me son ocultos, limpia las actitudes de mi corazón, Señor Dios, que no son correctas delante de tu presencia. Límpiame, 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 Señor Dios. Quiero ser limpio. Porque si somos limpios, hermanos, entonces ese amor de Dios va a estar latiendo en el alma. Aleluya. Va a estar latiendo, hermanos. Y si el amor de Dios va a estar latiendo en nosotros, vamos a poder estar como la esposa de Cristo que mira a Juan, alegre, gozosa, brillante. ¿Brillante de qué? Brillando del amor de Dios, brillando de la plenitud de Dios. Pero lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos en este tiempo, ¿qué está sucediendo? Están más fríos que una paleta, mis hermanos, buscando la satisfacción en otras cosas. Y eso es lo que hace un pastor, hermano. Tiene uno que hablar la verdad. Es una parte difícil hablarla, pero hay que hablarla y hay que decirla. ¿Está conmigo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cree que tenemos que hacer? Tenemos que venir delante de la presencia de Dios, hermano, y decirle: Señor, aviva el fuego en mi corazón. Avívalo. Aviva esa pasión por ti, Señor. Que mi corazón no se enfríe, que mi corazón no llegue a enfriarse. Porque si mi corazón y tu corazón se enfría, hermanos, entonces las cosas del Señor simplemente las vamos a mirar como algo secundario, como algo terciario. Y después de todo lo que ha hecho Jesús por nosotros, esa es la ingratitud más terrible que podemos tener, mi hermano. Pagarle al Señor con el desprecio después de todo lo que ha Él hecho por nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Realmente solamente fue una reflexión, Señor. Una reflexión de cómo están nuestros corazones. Una reflexión, Señor Dios, de que nuestro corazón se empiece a enfriar por las cosas de allá afuera. Padre, perdónanos. Levanta tu voz, hermano. Señor, aquí estamos, Padre, en esta mañana. No, Señor, no podemos ocultarte nada a ti, Padre. Tú nos conoces de principio a final. Tú nos hiciste. Aquí estamos, Yeshua, Mashiach, Ramá, Yeshua. Señor, pon en mí la pasión en el corazón. Pon en mí el deseo, Señor, de enamorarme más de tu presencia, Señor. Amado Señor, te lo pedimos, Jesús. Te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Te doy gracias porque ellos te pusieron a ti, Padre. Te pusimos como primero en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor. Llénalos de tu gloria, llénalos de tu poder. Bendícelos en sus trabajos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Guárdanos, Padre. Te pido por mis hermanos que hoy no están aquí, Señor,
que muchos de ellos prefirieron irse a sus actividades que venir a tu casa. Ten misericordia, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos a enamorarnos de ti y enséñanos a encontrar el deleite, Padre, en estar en tu casa, alabando y exaltando tu nombre, Padre. Padre, te damos gracias en esta tarde, Jesús. En el precioso nombre de tu gloria te damos gracias, Padre. Amén, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar al área de talentos, hermanos. Nuestras hermanas hicieron el día de hoy el talento. Apoyemos nuestra iglesia.